¿Qué tal, comandos? ¿Cómo están, parceros? Espero que todos se encuentren bien. Hoy una reacción a un video que muchos de ustedes me enviaron, me sugirieron. Seguimos en la línea de reaccionar videos históricos donde nos comparten un poco de la historia del mundo, en este caso de la historia de España, ¿no, parceros? Así que vamos a ver este video, vamos a reaccionarlo. Espero les guste, muchachos. Déjenle like antes de empezar, que eso ayuda mucho a que este video se recomiende a otros espectadores, que esa básicamente es la intención del contenido. Así que déjenle like y arranquemos de una vez, comandos. ¡Se avistaron las ceros cumpliendo su misión! ¡Desde los cielos se ven sombras caer! ¡Desde los cielos se ven sombras caer! ¡Son exploradores dispuestos a vencer! ¡Son exploradores dispuestos a vencer! Bueno, señores, empezamos este video, empezamos esta reacción. Antes de empezar, comandos, quiero decirles que yo no soy un divulgador histórico, me considero totalmente ignorante en el tema, pero hay videos que yo veo y que digo para mí mismo, ¿no? Mí mismo, este video tiene que venir aquí al canal, reaccionarlo para que la gente también se entere, ¿no? Aunque haya gente que no le guste, es entendible, ¿no? Porque vivimos, bueno, no vivimos, tenemos pensamientos diferentes y lo que uno después con el tiempo va viendo cositas y se pregunta, se hace cuestionamientos que en su momento uno de niño o en el colegio nunca se los hizo. Pero ya cuando uno es adulto, como que se hace cuestionamientos sobre si realmente la historia que nos han contado es la verdadera. Hay gente que, como decimos en Colombia, ¿no? Jura y come mocos que sí. Habemos otros que nos gusta investigar un poco más allá. Así que bueno, vamos a arrancar el video, muchachos, de una vez. Hola, ¿qué tal Latinoamérica? Países latinoamericanos. De América Latina. De patriotismo latinoamericano. En Latinoamérica. Son de Latinoamérica. Países de América Latina. Latinoamérica. En su gira por Latinoamérica. Más pobladas de Latinoamérica. Latinoamérica, ¿no? España, finales del siglo XVIII, con territorios que se extendían desde las Filipinas hasta la Tierra del Fuego, dominando los océanos y controlando las rutas comerciales del mundo. Durante más de 3 siglos, Vea cómo estaba compuesto anteriormente España, ¿no? Cuando supuestamente éramos colonia, ¿no? Virreinato de Nueva Granada, Capitanía General de Venezuela, Virreinato de... todos capitanías, virreinatos. Yo no veo donde digan colonias. Colonia española, no la veo por ningún lado, pero bueno. La monarquía hispánica había construido un vasto sistema de virreinatos y provincias ultramarinas, donde el mestizaje, la evangelización y el desarrollo urbano fueron la norma. Un imperio basado en la integración, donde indígenas, criollos y peninsulares compartían ciudadanía bajo la misma corona. Ni esclavistas, ni segregacionistas, ni meros colonizadores. España había tejido un sistema donde la fe, el idioma y la lealtad al rey eran el pilar de una civilización unida. Hace poco, muchachos, ya que toca el tema del esclavismo, hace poco en TikTok vi una niña que es afrodescendiente, donde, aquí colombiana, ¿no? Donde está haciendo una investigación sobre el tema de la esclavitud y descubrió que de 1600 a 1800, en ese periodo, hay registros, ¿sí? Hay registros de denuncias por esclavitud a personas del momento, de la época, ¿sí? O sea, en ese momento hay denuncias de esclavitud, o sea, a esas personas los denunciaron por esclavistas, o sea, por practicar la esclavitud. Yo no entiendo si para ella es sorpresa de que existieran esclavos o que si en esa época ya hubieran leyes que reprimieran a la gente en ese sentido, ¿no? Entonces ahí uno analiza la situación y dice, bueno, y si estos señores españoles de la época eran tan esclavistas, ¿por qué en esta parte del mundo ya existían leyes contra la esclavitud? Eso fue lo que me dejó a mí como pensativo, muchachos, ¿no? Raro si supuestamente a nosotros los indios nos tenían sometidos, ¿no? Y esclavizados, y bueno, hasta el fin. Pero este orden no gustaba a sus enemigos. Desde el siglo XVI,
Francia e Inglaterra habían intentado debilitar a España. Inglaterra lo hizo con piratería y agresiones en el Caribe, mientras que Francia, con sus ambiciones expansionistas en Europa y América, veía en la fragmentación del Imperio español su mejor oportunidad. Ambos sabían que derrotar a España militarmente Debían. era casi imposible, así que optaron por una guerra. Eso sí era, o sea, darle, como decimos en Colombia, darle balín no podían. Entonces les tocaba una guerra política, una guerra de ideología, ¿no? Para poder permear esa unión española del momento. Más insidiosa, una guerra de desgaste, infiltración y manipulación. España no gobernaba sus territorios como colonias, sino como provincias y reinos integrados en un sistema político-administrativo bien estructurado. Desde el Consejo de Indias, que supervisaba el gobierno en América, hasta las audiencias, que funcionaban como tribunales y órganos administrativos, la monarquía hispánica había desarrollado un modelo de gobierno descentralizado que permitía una administración eficiente. Las leyes de Indias, promulgadas desde el siglo XVI, establecían un marco jurídico que protegía a indígenas y criollos, prohibiendo abusos y garantizando derechos. Fue el Parce, eso está más que comprobado. Lo que pasa es que uno no lo acepta. ¿Sí? Yo siento que nosotros aquí en América no aceptamos eso. O sea, no aceptamos de que lo que nos han dicho es mentira pues puta, discúlpeme la expresión, pero todavía decimos, no, eso no es así. Ellos no eran, nosotros éramos esclavos y ellos se robaban todo el oro, ¿sí? Porque eso siempre ha sido como el mensaje que nos han dado, ¿no? Pero nosotros no aceptamos eso. Hay gente que todavía es reacia, ¿sí? Y no nos instruimos, no leemos, no vemos video, aunque sea. Aunque yo veo videos y busco, ¿no? O sea, yo no solo me limito a ver el video, yo busco. Miro en artículos de internet, en archivos históricos, si es verdad. Y muchas de las cosas que he escuchado en estos videos son reales, güey. Son reales. El primer cuerpo legal en la historia en reconocer la humanidad de los indígenas, otorgándoles la categoría de súbditos libres. El Imperio español no se limitaba a extraer recursos, sino que creaba ciudades y sociedades estructuradas. El trazado de cuadrícula de sus ciudades, aún visible en muchas capitales hispanoamericanas, fue un reflejo de un plan de urbanización que buscaba orden, integración y desarrollo económico. Mientras Londres y París eran centros de insalubridad en el siglo XVIII, ciudades como Ciudad de México y Lima eran consideradas las más sofisticadas del mundo. En cuanto al comercio, el Imperio español había diseñado un sistema económico global, con rutas comerciales que conectaban Europa, América y Asia. Gracias a la carrera de Indias y el sistema de flotas y galeones, las riquezas fluían de manera regulada, asegurando estabilidad y crecimiento en las ciudades del Nuevo Mundo. Imagínense si nosotros nos hubiéramos mantenido totalmente unidos, ¿no? Si aquí en esta parte del mundo, en América, todos los países con influencia española nos hubiéramos mantenido unidos en un solo estado, o en un solo reino, o en un solo imperio, como ustedes quieran llamarlo, en una sola democracia, el mundo fuera totalmente diferente, hermano. Pero nosotros todavía no analizamos que las grandes potencias mundiales siempre quisieron dividirnos, porque a ellos nunca les interesa un país unido, ¿no? Nunca les ha interesado. Y nosotros no vemos más allá de ese cuento chino que nos han metido, ¿no? Esa historia negra. No vemos más allá, muchachos. Aunque vemos, o sea, aunque actualmente vemos lo que pasa, no queremos aceptar eso, güey. O sea, no queremos aceptar que a nosotros lo que hicieron fue desbaratarnos, ¿sí? Aniquilarnos. O sea, no lo queremos aceptar. O sea, no queremos aceptar que Estados Unidos, Inglaterra, Francia nos volvieron nada. Para ellos dominar el mundo, ¿sí? Según muchos historiadores fue todo lo contrario. Ellos nos ayudaron a liberarnos. Yo les pregunto, un país como en Colombia, ¿de qué nos ha servido eso? Llevamos 200 años peleándonos todavía por el poder. Llevamos 200 años matándonos por el poder. ¿De qué ha servido eso? De nada. Eso es lo que ellos querían en su momento. Potosí y Zacatecas,
la producción agrícola de los virreinatos y el comercio con Filipinas y China a través del galeón de Manila convirtieron a la hispanidad en el motor de la economía global. Para 1790, Lima y Ciudad de México rivalizaban en riqueza con cualquier ciudad europea. Y eso está comprobado, ojo, ¿no? Que esto no es cuento, esto está comprobado. Ciudad de México era la ciudad más linda de toda América, la más rica de toda América. Además, Buenos Aires se consolidaba como un puerto clave del Atlántico. El comercio no solo enriquecía a España, sino que beneficiaba directamente a los virreinatos. Mientras los imperios británico y holandés explotaban sus colonias con un modelo de segregación racial y económica, España permitía la movilidad social y la participación de criollos e indígenas en la economía imperial. Pero ahí tenemos un ejemplo muy cercano aquí, ¿no? Haití. Haití fue colonizado por franceses y Haití es potencia mundial aquí en América. No lo es. Es el país más pobre. Es el país más pobre, muchachos. esta prosperidad también atrajo la codicia de sus enemigos. Inglaterra, incapaz de derrotar a España. Ahí están los otros países colonia, ¿no? Surinam, las Guyanas, que deberían ser en esta parte del mundo países prósperos, países a nivel tecnológico, a nivel, no sé, social, a nivel económico, los más fuertes, y no lo son. No lo son. ¿Por qué? Porque son países colonias. Aquí en los países lo único que les interesa a los europeos es explotar. Explotar y explotar. Pero, y son países, si usted va a ver, descendientes o la raza son negros. La gran mayoría son afrodescendientes. Entonces dice uno, ¿cuál es la gracia o cuál es el beneficio de que ellos sean considerados países europeos de cierta manera, ¿sí o no? Si realmente aquí en América no representan absolutamente nada, simplemente son una colonia. Pero nosotros todavía seguimos creyendo en la historia chimba, ¿no? Algo les digo, muchachos. En los campos de batalla, cambió de estrategia: romper el imperio desde dentro. Mientras España luchaba contra la invasión francesa, sus enemigos aprovecharon el momento para atacar desde otra dirección: la fragmentación interna de la hispanidad. En los virreinatos de América había una población leal a la corona, pero también una élite criolla que veía la oportunidad de tomar el poder para sí misma. No eran indígenas supuestamente oprimidos levantándose contra el yugo español, como la propaganda posterior intentó vender. Y es la verdad, usted venga, voy a hablar de Colombia, usted mire los famosos libertadores. ¿Quiénes son los libertadores colombianos? Ninguno es indígena, todos son hijos de españoles, de platica, ¿no? Y se ha visto en la historia de Colombia, ¿no? Vaya usted mire los jefes guerrilleros y son algunos porretones, ¿no? Fueron gente de platica, ¿no? A excepción de tal cual, ¿no? Porque bueno, no todos, pero la gran mayoría son gente bien estudiada, ¿no? Vienen de familias pudientes. Entonces ese cuento chimbo de que el pueblo se levanta es pura mierda. El pueblo nunca se levanta, el que levanta es el rico. Él es el que pelea por el poder. Eran hispanos contra hispanos, españoles nacidos en América enfrentándose a españoles peninsulares. Una guerra civil con el sello de las grandes potencias europeas. Inglaterra había intentado durante siglos penetrar los territorios españoles en América. Desde la piratería de Francis Drake en el Caribe hasta el fallido intento de invasión de Buenos Aires en 1806 y 1807, los británicos sabían que los virreinatos era demasiado fuerte para vencerla con las armas. Hasta 1808, los virreinatos no tenían grandes movimientos independentistas. Las ciudades más ricas del mundo en ese momento eran hispanoamericanas. Pero cuando los criollos vieron la oportunidad de tomar el poder, utilizaron la excusa de la libertad para apoderarse de las estructuras del Estado. ¿Libertad para quién? No para los indígenas, que bajo la monarquía hispánica tenían sus propios jueces, leyes y tierras protegidas, pero que tras la independencia vieron cómo sus derechos fueron eliminados por las nuevas repúblicas. No para los mestizos, que perdieron las posibilidades de ascenso social que antes les permitían las instituciones imperiales. No para los pueblos en su conjunto,
que pasaron de formar parte de un sistema organizado con una economía fuerte a una serie de estados débiles. ¿El resultado? Inglaterra y Francia lograron lo que no pudieron con las armas: desmantelar la economía hispana y convertirla en dependiente del capital europeo. Y es así, pregúntenle ustedes aquí en Colombia nosotros todavía le debemos plata a los ingleses. Nosotros les debemos mucha plata a los ingleses de hace 200 años, se les debe demasiada plata. De esa supuestamente gesta histórica de la independencia de España, ¿no? Se les debe demasiado dinero y no se les ha pagado y se les sigue pagando. Pero eso no hablan, ¿no? A nosotros nunca nos echan ese cuento, esa historia. Los nuevos gobiernos criollos no trajeron prosperidad, sino corrupción, caudillismo sí. y guerras internas sin fin. Pero la ofensiva de Francia no terminó ahí. Si no podían gobernar América con soldados, lo harían con la cultura y la propaganda. Y así nació el mayor daño a la hispanidad, la invención del término latino. Este término fue mencionado por Michel Chevalier en 1836 para justificar la presencia de Francia en América como una potencia latina, confirmándose en 1856 por Napoleón III, cuando promovió la idea de América Latina para legitimar la intervención francesa en México. Hasta entonces, los ciudadanos que habían formado parte de la monarquía hispánica se identificaban como hispanos. La idea de que eran parte de algo latino fue un movimiento político e ideológico de los franceses para justificar su intervención en el continente. En 1861, Napoleón III ordenó la intervención militar en México con la excusa de recuperar deudas pendientes. En un principio España se unió a Francia, pero cuando el general francés Charles de Lorenzes rompió lo acordado de la Convención de Londres, España se dio cuenta de que Napoleón III tenía en mente otros planes más imperialistas. Para ello, impuso a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, tratando de implantar un sistema monárquico europeo en un país cuya identidad había sido forjada dentro de la tradición hispánica y que ahora caminaba independiente. Pero Napoleón III también quería controlar la narrativa. Fue en este período cuando intelectuales franceses y sus aliados en las élites criollas comenzaron a popularizar el término América Latina, presentándolo como un concepto cultural que englobaba a los pueblos de habla española, portuguesa y francesa. El cuento, muchachos, yo entendí, muchos de ustedes me hacían correcciones cuando yo siempre me identificaba, pues decía la palabra latino, americano, pero yo también estuve investigando, no crean, y me di cuenta que ese es un término totalmente erróneo, ¿no? Es interesante esa historia, se la recomiendo, muchachos. Por algo este señor Simón Bolívar se arrepintió en su leche de muerte de habernos liberado, ¿no? En el continente. La trampa era clara. Si América era latina, entonces no era hispánica. Si los nuevos países aceptaban esta etiqueta, estarían aceptando que su identidad no estaba vinculada a España, sino a una vaga herencia europea latina en la que Francia podía reclamar un lugar de influencia. Los nuevos gobiernos criollos que habían recibido apoyo británico y francés aceptaron la etiqueta sin cuestionarla. Les convenía desvincularse de España, a la que culpaban de todos sus males. El resultado fue desastroso. Al aceptar la etiqueta latina, Hispanoamérica se convirtió en un bloque sin raíces claras y abierto a la manipulación extranjera. Pero aquí es donde viene la gran pregunta. Si América habla español y portugués, ¿por qué no podemos llamarla Latinoamérica? Pues porque el idioma no define una civilización. Si aceptáramos que una nación es latina solo porque su lengua proviene del latín, entonces, ¿por qué nadie llama latinos a los italianos, franceses del Quebec o a los rumanos? Todos ellos hablan lenguas romances, pero nadie usa esa etiqueta para ellos. El argumento lingüístico no se sostiene, y aún menos en Hispanoamérica, donde siguen existiendo cientos de lenguas indígenas. ¿Dónde queda la identidad de los pueblos que hablan quechua, náhuatl, mapudungún o guaraní? Bajo la monarquía hispánica, muchas de estas lenguas fueron protegidas, enseñadas en las misiones y hasta utilizadas en documentos oficiales. De hecho, el quechua fue lengua oficial en el Virreinato del Perú. Pero después de la independencia,
los nuevos gobiernos criollos las marginaron y las declararon ilegales en muchos casos. Es que la gran mayoría de políticos de la época marginaron a los indígenas, porque los indígenas históricamente estaban de acuerdo con la corona española, ¿no? Históricamente, algunos dirán que por ignorancia, otros quién sabe por qué lo justificarán, pero pues ellos estaban a favor porque muchas de las leyes que ellos habían creado inclusive eran a favor de los indígenas, ¿no? Yo hace muy poco descubrí que los cabildos indígenas no fueron creados no en la era moderna, sino que fueron creados por los mismos españoles para básicamente protegerlos a ellos aquí en Hispanoamérica, ¿no? Protegerlos de los esclavistas, de la gente que quería robar las tierras de ellos. O sea, ellos crearon eso. No fue el gobierno de Petro, ni el de Uribe, ni ningún otro bandido aquí colombiano. Fueron los españoles de esa época que crearon estas leyes que cuando ganaron los famosos libertadores, pues básicamente se abolieron y asumieron que esas tierras eran de ellos. Y por eso es que hay grandes familias aquí en Colombia, históricamente han sido dueños de territorios indígenas. Entonces, a veces uno le da la razón a ellos, uno entiende el por qué pelean por sus tierras si eran de ellos y se las quitaron, ¿sí? Pero esa historia no la cuentan, muchachos. Esa historia aquí no la cuentan en Colombia, ¿sí? Entonces a nosotros como ciudadanos nos enseñan a odiar al indígena porque el indígena exige sus derechos que ya tenían desde hace muchos años, antes de que naciera una república como la colombiana. Pero bueno, parceros, es historia, ¿no? Es lo que nosotros queremos o que estamos tratando aquí de entender. Pero ¿por qué seguimos diciendo Latinoamérica? Porque la guerra cultural nunca terminó. A día de hoy, en los libros de historia, en las universidades y en los medios de comunicación, se sigue repitiendo de que América es latina y no hispánica. Pero esto no tiene por qué seguir así. Es hora de recuperar la hispanidad, de reconocer que los territorios que formaron parte de la monarquía hispánica no fueron colonias, sino virreinatos y provincias, tan parte de España como Sevilla o Valladolid, y que el término latino no es más que una etiqueta impuesta para borrar nuestra identidad. España no fue derrotada en el campo de batalla, sino traicionada por sus propias élites y saboteada por sus enemigos. Lo latino intentó fragmentarnos, pero la hispanidad nunca murió. Solo espera a que sus hijos la reconozcan de nuevo. Porque la hispanidad es una hermandad que se fortalece en la unión de sus naciones libres y soberanas. Bueno, señores, videazo muy bien explicado. Creo que todos lo entendimos perfectamente. Habrá gente que le guste, habrá otra que no. Particularmente a mí me interesa mucho este tipo de historia porque vuelvo y les repito y siempre les he dicho en mi video, ¿no? Es historia que yo no conozco porque aquí no la cuentan, pero que realmente existió. Ya saben que en la descripción del video, señores, le dejo el link al canal original y link al video principal para que pasen por allá, muchachos, y dejen su apoyo. Nos estamos viendo y en uno próximo. Chao, comando.